La Voz de América presenta. Presidenta de Perú declara estado de emergencia ante la escalada de protestas y propone adelantar las elecciones. Los Ángeles recibe como alcaldesa a Karen Bass, la primera mujer en el cargo. Además, el presidente Biden y la primera dama lideran una centenaria tradición navideña. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias y nos vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia en varias zonas tras las fuertes manifestaciones que han dejado ya 3 muertos. Por su parte, el exmandatario Pedro Castillo calificó a Boluarte de usurpadora en un mensaje que publicó a través de su cuenta en Twitter. Mónica Vargas nos da el reporte. Las protestas en el Perú siguen escalando 5 días después del intento fallido del expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso. Empezaron dispersas y poco numerosas, sobre todo en la zona sur del país, exigiendo nuevas elecciones, cierre de Parlamento y la liberación de Castillo. Pero con el paso de las horas, las manifestaciones se han tornado violentas y se han expandido a lo largo de la nación. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que está preocupada por una mayor escalada de las protestas y ha pedido moderación a todos los implicados. En manos del Congreso de la República Peruano se encuentra un proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones, luego del anuncio que hiciera cerca de la medianoche del domingo la presidenta Dina Boluarte en un mensaje a la nación. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Boluarte reconoció que la patria está viviendo horas difíciles. Dijo que al asumir el cargo, su gobierno se comprometió a buscar el diálogo, la concertación y los consensos para todos. Sin embargo, recordó la crisis que vive el sistema político peruano agravada por la confrontación. He asumido la presidencia de la República en una situación de crisis política que evidentemente demanda serias reformas constitucionales. En su mensaje a la nación, Boluarte declaró estado de emergencia en las afueras de Lima. Las protestas dejaron 2 fallecidos el fin de semana y responden, entre otras causas, al rechazo a la actuación del Congreso, que derivó en la vacancia del cargo de Pedro Castillo. Estas personas que estamos acá exigimos su liberación y que él vuelva a Palacio. Queremos que nuestro voto se respete, que respete Castillo. La semana se inició también con una nueva preocupación para el expresidente Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confirmó la presentación de una investigación constitucional contra el exmandatario por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno. La Fiscalía viene interrogando además a los exministros de Castillo, quienes han asegurado desconocer que él cerraría el Parlamento, aunque su asesor y ex jefe de gabinete, Aníbal Torres, anunció que se mantendrá en la clandestinidad. Mónica Vargas, Voz de América, Lima. Regresamos a Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles comienza una transición de poder con la toma de posesión de Karen Bass, la primera mujer en ser electa alcaldesa. También asumen 5 nuevos concejales y la primera mujer fiscal de la ciudad, una latina. Verónica Villafañe nos informa. En una ceremonia de toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris juramentó a Karen Bass, la primera mujer en convertirse en jefa de gobierno de la ciudad de Los Ángeles. En su primer discurso como alcaldesa el domingo por la tarde, Bass anunció que comenzaría el lunes su primer día en el cargo en los centros de operaciones de emergencia de la ciudad. La primera medida que tomaré como alcaldesa será declarar un estado de emergencia en relación al problema de las personas sin hogar. Bass dijo que la declaración de emergencia destaca la gravedad de la crisis y permitirá asignar más recursos para albergar y buscar viviendas permanentes para personas sin hogar. Actualmente hay aproximadamente 42,000 personas en la ciudad que viven en las calles. Bass también dijo que sus prioridades son combatir el crimen y el cambio climático. Como parte del cambio de mando, Heide Feltzin Soto, originaria de Puerto Rico, es ahora la primera mujer en ocupar el puesto de fiscal de la ciudad de Los Ángeles. También asumieron el cargo 5 nuevos concejales y el contralor municipal.
Bass hizo un llamado a una colaboración colectiva para forjar un mejor futuro para la ciudad. Según el analista político Hernán Molina, Bass es la persona indicada para navegar los retos que vive Los Ángeles. Es una persona que escucha y es una persona que tiene una afabilidad que permite tener en las negociaciones más tensas una gran posibilidad de soluciones. Y en este momento yo creo que lo que se necesita es una unificadora. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Invernal golpeó este fin de semana el oeste de Estados Unidos. La corriente de frío ha dejado una estela de nieve en varias áreas y ahora amenaza a casi 12 estados de costa a costa, con peligrosas condiciones climáticas que incluyen tornados, inundaciones y avalanchas. Más de 10 millones de personas se encuentran bajo alerta de clima invernal, mientras la poderosa tormenta avanza hacia el este. Y mientras nos acercamos al día de Navidad, el presidente Joe Biden y la primera dama continuaron la tradición o la costumbre de ayudar a envolver regalos para niños necesitados, una labor caritativa que se ha convertido en toda una tradición desde 1947. Jorge Agobianos tiene los pormenores justamente desde la Casa Blanca. Jorge, adelante con la información. ¿Qué tal, Yasmín? Se respira Navidad aquí en la Casa Blanca y este programa de juguetes para niños ha entregado más de 27 millones de juguetes desde hace 75 años a millones de niños aquí en Estados Unidos. El presidente y la primera dama normalmente participan en estas jornadas de envolver regalos. Lo hizo hoy el presidente Joe Biden junto a la primera dama. Eso fue parte de lo que dijo el mandatario. Last year alone, you collected 22 million toys. Solo el año pasado recolectaron 22 millones de juguetes para más de 8 millones de niños, lo que le dio a Santa una ayuda con su dinero. Y a diferencia de Santa, ustedes no usan grandes trajes rojos, no viajan por el mundo en una sola noche. En su lugar, visten de azul y verde militar, y como infantes de marina, soldados marineros, hacen guardia en todo el mundo todas las noches. El presidente Joe Biden dijo que esto, más que juguetes, entrega esperanza a los niños en Estados Unidos durante estas fiestas que muchos celebran como Navidad en el país. Ya, como te decía, Yasmín, en la Casa Blanca se respira el aroma de la Navidad. Hay decoraciones en la mansión presidencial y posteriormente llegarán en los próximos días las esperadas fiestas de fin de año, también aquí en la Casa Blanca. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Jorge, por este reporte. Un proyecto de educación itinerante para niños migrantes está ofreciendo el gobierno de Tijuana, como nos informa Vicente Calderón. De aproximadamente 6,000 migrantes que esperan en la ciudad fronteriza mexicana, la mitad son menores de edad. Este autobús ya no lleva niños a la escuela, ahora visita albergues para migrantes. Un espacio donde los niños y niñas pueden explorar a través de juguetes, pues conocimientos. Lo llaman el bebebús y por dentro parece un salón de kinder, donde trabajan para ayudar al desarrollo de los menores de 4 años. El espacio, pues como comentamos, es de juego, se puede ver también como de estimulación temprana. Los niños aprenden en un entorno muy distinto al de los refugios donde esperan con sus padres una oportunidad de asilo en Estados Unidos. Ahí estamos encerrados y no hay nada, pues. El proyecto fue promovido por Naciones Unidas. Una alianza de Centro 32, Pila Global y UNICEF es un piloto pensado para niñas y niños migrantes en su primera infancia. Con este video buscan más colaboradores. La mitad de las aproximadamente 6,000 personas que están en los albergues de Tijuana son menores de edad. Estamos previniendo problemas académicos y de salud mental que en el futuro serán más difíciles de atender. Las mamás también suben al bebebús, cantan y disfrutan aprendiendo nuevas formas de convivir con sus niños. Mejora también su ánimo de él. Dije, bueno, y sí, hasta el mío. Le digo que hasta el mío, hasta ya no me quería bajar. Muchos albergues procuran atender las necesidades de los niños migrantes, pero algunos vivieron experiencias traumáticas y violentas que obligaron a sus familias a emigrar. Y es que el bebebús se ha convertido en una suerte de terapia itinerante para una población en contexto de movilidad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. De la comunidad latina. Les contamos por qué.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La inflación en Estados Unidos le está cobrando su cuota a las fiestas decembrinas. Según expertos, en este mes el gasto de los consumidores se mantendrá igual o menor a años anteriores, lo que pone a algunas familias hispanas a escoger entre la cena o los regalos. Ángela González con el reporte. Inició la temporada decembrina en Nueva York con incontables decoraciones que van desde galletas de jengibre gigantescas hasta vecindarios de casas iluminadas. Y en el centro de todas, el árbol de Navidad de Rockefeller Center con casi 25 metros de alto, 14 toneladas de peso y 88 años de tradición, que atraen a millones de visitantes. Se espera que a fin de mes la ciudad supere la marca de los 56,4 millones de turistas para 2022, según cifras oficiales. Hay bastantes ofertas ahora, por eso, en estas épocas. Pero bastante bien, la verdad. He encontrado de todo. Sin embargo, la inflación ha ensombrecido el panorama para los comercios. Este mercader encuentra insostenible la renta que debe pagar por un puesto ambulante en Times Square. El año pasado cerraron el 24 y este año vamos a cerrar el 20 de diciembre. Eso no es bueno para nosotros porque 4 días significan entre 50 y 60 mil dólares menos de ventas. En el caso de esta familia mexicana, el espíritu navideño llegó con austeridad. Ese es el punto, que creo que vamos a disminuir las compras porque está muy malo, porque tenemos que ver si compramos los regalos o la comida. La Gran Manzana es uno de los destinos globales más importantes en esta temporada, iniciando con las celebraciones hebreas de Hanukkah el 18 de diciembre hasta la primera semana de enero. Según la firma PwC, los consumidores planean gastar un promedio de $1,430 en regalos en esta temporada, a comparación de $1,447 que gastaron el año pasado, y un 43% de estos harán sus compras en persona. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Un gran avance científico está a punto de ser anunciado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Por primera vez, científicos de un laboratorio estadounidense lograron recrear exitosamente la fusión nuclear que alimenta el Sol. Por años, científicos han buscado una fuente de energía barata y limpia que elimine la dependencia de combustibles fósiles y sus desechos nucleares. En minutos, información de Latinoamérica, cómo se proyecta el panorama político de Venezuela para el 2023, les contamos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia.
para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La carrera por la presidencia ya empezó en Venezuela y todo parece que la encrucijada política continuará. La popularidad del presidente Nicolás Maduro sigue siendo baja, mientras la oposición busca elegir en primarias a un candidato que integre su fragmentado liderazgo y recupere el apoyo ciudadano. Adriana Núñez Rabascal nos informa. La carrera para las presidenciales de Venezuela en 2024 ya comenzó, aunque aún no hay fecha precisa para su celebración. El oficialismo ha dejado entrever que podría adelantarlas e incluso ha lanzado algunas arengas. Elecciones libres quieren, justas y transparentes, elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas. La oposición buscará garantías para poder participar en esas elecciones durante su próxima ronda de diálogos con el gobierno. Que las organizaciones políticas y todos los ciudadanos tenemos que organizarnos para ejercer la presión que tenemos que hacer para que, por ejemplo, los venezolanos que están afuera puedan votar. Mientras tanto, la oposición celebrará unas primarias a mediados de 2023 para definir un candidato único que se medirá con Maduro. Y el gobierno hará todo lo posible porque esa primaria no suceda. Y si sucede, hará todo lo posible por generar, digamos, otras oposiciones para tratar justamente de que la primaria no cumpla con el fin de unificar a todo el país tras un líder democrático. Apenas un 20% de la población valora positivamente el gobierno de Maduro, según la firma Frequency 58. La encuestadora también revela que los aspirantes opositores con mayor respaldo son la líder independiente María Corina Machado, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el considerado presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, individualmente, ninguno de ellos supera el 20% de aprobación popular. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Irán ejecutó públicamente este lunes a un hombre condenado por matar a 2 miembros de las fuerzas de seguridad. Es la segunda ejecución vinculada a las protestas antigubernamentales en menos de una semana. La agencia estatal Mizan dijo que el ahorcamiento público tuvo lugar en la ciudad sagrada chiita de Mashhad. Amnistía Internacional ha dicho que las autoridades iraníes buscan la pena de muerte para al menos 21 personas en lo que llama juicios falsos diseñados para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido a Irán. Bien, y cuando volvamos, una especie en vía de extinción ayuda a reactivar los ecosistemas y a enfrentar la amenaza del cambio climático. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. De continente a continente, cientos de animales son reubicados para repoblar zonas en las que su especie no solo se ha visto amenazada, sino extinta. Natalí Salas Guaitero nos cuenta cómo funciona la reactivación de los ecosistemas. 8 guepardos emprendieron un largo viaje desde el suroeste de África hasta India Central para dar de nuevo vida a regiones que dejaron de ver su especie hace al menos 7 décadas. Una reactivación del ecosistema que será complicada, por lo que 12 felinos más se unirán pronto a la manada, explica Anish Andeira de Wildlife Conservation Trust. Hay trabajos que muestran que más de 200.000 kilómetros cuadrados de hábitat de pastizales dignos de guepardos existieron hace unos 100 años y ya no existen. Un aspecto que no solo afecta el panorama en cuanto a fauna compete, pues señalan daños más severos, aunque quizás menos previsibles. Los guepardos podrían ser esos embajadores que pueden ayudarnos a recuperar nuestros pastizales perdidos. Cuando los guepardos vuelvan a correr en el Parque Nacional Cuno, el ecosistema de pastizales del lugar se restaurará. La biodiversidad aumentará aún más. Andeira señaló que el cambio climático no se trata solo de reducir las emisiones de carbono, también se trata de mantener intactos los pastizales, los bosques de matorrales y los manglares y volver a ponerlos donde pertenecen. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Este 12 de diciembre nos despedimos con la peregrinación en México de los devotos de la Virgen de Guadalupe. Los católicos conmemoran en esta fecha la aparición de la Virgen ante Juan Diego en diciembre de 1531 en el Cerro de Tepeyac. Y como es costumbre, un mar de fieles salieron en procesión hacia la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México para rendirle tributo a la guadalupana. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana.